Benvenuti al Café con Carlo. Salud. Hoy vamos a hablar de pyme familiar, de esa empresa, esa cosa rara que hace que, bueno, pues cuando lleguen las vacaciones de Navidad, de repente te encuentres tus colegas, ¿no? En la cena de Navidad. No de la empresa, sino de la familia. Porque si algo distingue todas las empresas familiares de las demás pymes, es que cuando llega el momento de irse de vacaciones o de celebrar esos eventos a lo largo del año, pues de repente te encuentras con tus mismos compañeros de trabajo. Lo cual a veces hace un poco difícil llevar adelante un momento sin que se hable nada de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente es algo tan importante y tan central en la vida de la familia, primeramente, que bueno, pues en estos momentos sí que luego se acaba hablando también de la empresa. Con disgusto de muchos, ¿no? Por otro lado, pues hay otros que lo disfrutan, ¿no? A tope, porque por fin en ese otro entorno pues pueden llevarse la razón de algo, vamos a decir. Ahora, bromas aparte, toda empresa familiar se distingue de cualquier otra empresa por algunos matices muy concretos. Eh, lo primero, bueno, pues como hemos dicho, los fundadores o los que normalmente llevan las riendas de la empresa pertenecen a una o más familias y eso le da un toque muy especial. Primeramente, ante cualquier crisis aguantan mejor que cualquier otra empresa. Hay datos, muchísimos, por ahí hay unos que incluso cito en el artículo de blog de mi página web dedicado a este tema en concreto, por el que te invito, si no lo has leído todavía, a echarle un ojo, que está muy bien. Eh, Todos coinciden lo mismo. Cuando llega la crisis, ese tipo de empresa dura más, aguanta más, como se decía antes, o es más resiliente, como se dice ahora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que fundamentalmente la gente hace un esfuerzo extra y hace muchas más cosas de lo normal, digamos, de lo habitual, con tal de que la empresa siga adelante. Incluso no se pagan sueldos, hacen esfuerzos titánicos de quedándose muchísimo más tiempo, muchísimas más horas en el trabajo, con tal de que esa empresa pues siga tirando para adelante. Y esto es algo ultra positivo para la empresa, digo, en general, y para la familia si lo sabe llevar bien. Entre las cosas quizás más negativas, por el otro lado, es que son empresas que tienen dificultad para distinguir en sus relaciones internas dónde termina la persona y empieza el rol profesional. Eso se ve en cualquier pyme, me diréis. Sí, es cierto, cualquier pyme de menos de 30, 40, 50 empleados se convierte casi en una familia, por lo que al final, efectivamente, a veces tengo dificultad, ¿no?, en dar ese feedback negativo, en decir algo, con tal de no herir al otro, ¿no?, a la otra persona que tengo delante. O por el contrario, lo digo con la mejor intención del mundo mundial para que la otra persona se convierta en un trabajadora fantástica, un socio maravilloso, y la otra persona pues ya ha aprendido a aguantar mi feedback negativo, vamos a decir, y le entra por un oído, le sale por el otro y dice, ya sabes cómo es esta, ¿no? Cuando le entra por ahí, pues se pone como una fiera y bueno, pues ahí tienes que aguantar el chaparrón y luego ya otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a estas empresas? Que es algo súper raro. Quizás si viniera alguien de fuera, de otro planeta, de otro país, y se lo contase, tendría dificultad en creérselo, porque por un lado tienen una capacidad y una disciplina que cuando van a por un objetivo van todos ahí, reman con una fuerza brutal y eso hace que puedan realmente superar retos que para otras empresas son imposibles. Por el otro lado, eh, parece que son una empresa donde, vamos a decir, que no nos oiga nadie, pues mmm, se puede optimizar los procesos de organización interna, vamos a decir así. No quiero decir que sea un desastre organizativamente hablando, sino que esa agilidad, esa capacidad de repente de ir todos a por un tema, hace que muchas veces se abran muchísimos melones, ¿no?, muchísimos temas distintos en paralelo, y si tengas dificultad para cerrarlos, ¿no?, para cuajarlos, que intenten constantemente incluso tirar de ayuda externa, ¿no?, para algunas cosas y no lo consiga, ¿no? Pruebo, me ha salido rana, pruebo, me ha salido, no funciona, pruebo, tampoco. Entonces, esas un poco son dinámicas muy típicas de las pymes en general y de las empresas familiares en particular. ¿Por qué?
Porque como no sé nunca dónde termina, en este caso, el Carlo persona, ¿no? El Carlo primo, hermano, tío, hijo, lo que sea, y empieza el Carlo responsable de ese departamento, o fundador, o lo que sea, pues tengo dificultad para dar esa aportación profesional diciendo, mira, no te enfades, ahora estoy hablando al Carlo personal, al Carlo profesional, ¿no? Cuando te digo tienes que mejorar tu manera de contestar a los clientes, te lo estoy diciendo de verdad, no estoy viendo ese hermano que cuando era pequeño nunca arreglaba los juguetes de su habitación y luego mamá se enfadaba conmigo porque pensaba que la que dejaba la habitación en desorden era yo, ¿vale? Eso es un poco, es algo que todos tenemos en el subconsciente y que nos sale constantemente y constantemente y constantemente. Y eso es una cosa a tener en cuenta. De hecho, cuando entro a trabajar con una empresa familiar, sobre todo si tiene más de un miembro familiar que está gestionando la empresa, pasa lo mismo en los demás trabajadores. Suelen ser empresas incluso muy exitosas, que han crecido mucho. Me ha tocado empresas, y me siguen tocando por suerte, empresas que facturan 20, 30, 50, 70 millones de euros al año y han conseguido competir en mercados súper difíciles, complicados, desde su pequeño, no digo pueblo, pero sí, puede ser el pueblo, puede ser la ciudad que no es una, no tiene por qué ser una capital, ¿no? Del país. Y todos le pasan fundamentalmente lo mismo cuando viene a esto, ¿no? Tienes un pequeño grupito que suele ser 3, 4, 5 personas como mucho, que son de la familia o de gente que realmente son como si fueran la familia, porque han empezado el negocio ahí, codo a codo, desde el día uno. Suele haber es como ese pequeño grupito que toma un montón de responsabilidades, decisiones, ejecuta, se vuelca en el negocio mogollón. Y luego suele haber el resto de la empresa que puede sentir los colores, puede sentir la camiseta, puede incluso tener roles que pongan director de o directora de o responsable de, pero que realmente, vamos a decir, no toman esa responsabilidad, esas decisiones a solas. Siempre tocan la puerta de uno de los de la familia y le dicen, ¿te parece bien esto? Y si por lo que sea no le parece bien, ahí entra la síndrome de la abuela, como la llamo yo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Yo he crecido en una casa de campo, partida en dos. En un lado estaban mis padres, en el otro lado mi estupenda abuela Paula. Y cuando mi madre me cocinaba algo que a mí no me gustaba, lo que hacía literalmente era salir de la puerta, daba la vuelta, tocaba la puerta y iba donde la abuela, porque sabía que la abuela siempre tenía uno de los platos que a mí me encantaba. O bien porque me lo cocinaba en el momento, o bien lo tenía guardado, o lo que sea. Entonces, lo que no me daba mamá lo buscaba que me lo diese la abuela. Y luego, claro, el problema era entre mi mamá y su mamá, y la abuela. Bueno, pues en las pymes muchas veces pasa exactamente lo mismo. Y en las empresas familiares más. Voy, toco la puerta de uno de los hermanos, de uno de los responsables, le propongo hacer una cosa, no me gusta su respuesta o por lo que sea me encuentro incómodo en ejecutarla. Y lo que hago es, bueno, pues busco esa puerta de la abuela de al lado, o sea, voy al otro hermano, voy a la otra hermana, voy a alguien más y digo, oye, ¿y si hacemos no sé qué? Entonces, y esto se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que encuentro un miembro de la familia que me dice que sí. Y entonces, ¿qué pasa? No estoy solucionando realmente el problema, lo estoy escalando a nivel más arriba, que es el nivel de la familia. Y ahí es donde se genera un problemón. Esto no es un café cualquiera, es un café del Doge, el café de Venecia. Es verdad, hay un sitio, si vais a visitar Venecia, en la Calle Nuova, porque sabéis que en Venecia es el único sitio de Italia donde las calles se llaman calles, no me preguntes por qué. También mucha gente no lo sabe, en Venecia se hacía el encierro como en Pamplona, será por eso que acabó en Pamplona. Estuvo haciendo durante siglos y siglos y siglos. De hecho, si vais al Prado de Madrid, hay un cuadro del Tintoretto del 1778, pero no estoy seguro de la fecha. Ahora seguro que me llevarán aquí todos los haters y me dicen, no, no era esto. Bueno, en ese cuadro del Tintoretto se ve como, bueno, como algo totalmente normal, pues el encierro de la Plaza San Marco de Venecia. Luego no sé por qué se dejó de hacer. Bueno, me encanta el ser humano porque hay conexiones y lazos en cualquier parte. Pero lo que os iba a decir es que hay esa calle, en la Calle Nuova, hay un pequeño barecito para gente de ahí local, así que si veis este vídeo,
Si vais ahí tenéis que hablar veneciano, haceros pasar por venecianos para que no me odien. Donde traen un café exquisito, lo muelen ahí en el momento, lo tuestan, te lo dan, y para distinguir los residentes de los turistas, pues le dan unas tarjetitas donde le ponen los sellos, ¿no? Hasta 10 sellos de café. Tú vas, pagas, no sé, 20, 30 euros, lo que sea, y te dan 10 cafés. Tú vas ahí y te pueden sellar el café. Yo cuando voy ahí no tengo esto, pero bueno, sí que como hablo veneciano, estoy ahí, pues, me cuelo, ¿vale? Y otra curiosidad sobre mi ciudad, que en estos vídeos voy dejando pildoritas. Si vais a visitar Venecia, solo hay una casa que no tiene vecinos. O sea, es decir, que está construida y no tiene ninguna otra casa pegada alrededor. A ver quién la encuentra. Y escribidme, decid, mira, esta, y enviadme la foto al lado de la única casa sin vecinos de toda Venecia, ¿vale? Así que si os quejáis de vuestro vecino y estáis buscando otra casa nueva, bueno, pues sabéis que en Venecia no hay mucha alternativa, solo hay una. Así que ya me diréis. Volviendo al tema anterior, ¿no? Se desata el problema. ¿Dónde nos hemos quedado? Pues nos hemos quedado con que hay una decisión importante que tomar en el negocio, bien sea cómo le contesto a un cliente importante, bien sea si compro una materia prima de un tipo o de otro, y esto me va a afectar todos mis procesos productivos, o un tema financiero, ¿no? De cómo hago cuadrar la caja. Bueno, pues ahí pueden pasar varias cosas. Suele haber en todas las empresas trabajadores excelentes, y por favor, todo lo que digo en los vídeos siempre lo digo desde el convencimiento más absoluto que todo el mundo hace lo mejor que sabe y puede con los medios que tiene a disposición. Otra cosa es que no sepa cómo enfrentar ciertas circunstancias. Y como normalmente las pymes, las empresas familiares, los que llevan el negocio adelante no han tenido muchas oportunidades de formarse en muchas empresas, sino que conocen fundamentalmente muy bien la propia, a veces hay cosas que no se saben, sobre todo cosas nuevas, cosas cambio de repente, o siempre hay ciertas áreas que son más dificultosas para cada pyme. Si quieres saber cuál es la tuya, tienes un test de ADN empresarial gratuito en la web donde puedes descubrir, bueno, ya sabes cuáles son más o menos, pero ahí las vas a ver, te vas a ver reflejado, y vas a ver sobre todo cómo no quedarte atascado siempre en lo mismo, tropezando una y otra vez con la misma piedra. Tranquilo, nos pasa a todos, ¿vale? A mí incluido. Pero eso te va a dar mucha claridad y muchos medios. Pero bueno, a lo que íbamos. Puede haber este trabajador, ese miembro, incluso puede ser un hermano, otro miembro de la empresa familiar, que no está tan cómodo con esa decisión importante, con ese nuevo proceso, con ese cambio, con esto que hay que ejecutar. Entonces, la tendencia, yo me he encontrado empresas incluso de 150, 250 trabajadores, donde pese a tener muchas personas que tenían un título de vicepresidente de no sé qué, o presidente, o directora de no sé cuánto, etcétera, realmente no estaban acostumbrados a gestionar el negocio, digamos, diario, todo lo que era normal, administración, ¿no? Del día a día, pues sin ningún problema, pero todo lo que era un poquito más disruptivo tienen dificultades. ¿Por qué? Porque ante cualquier duda iban y lo escalaban bueno, pues al jefe, al dueño, a la dueña, a los hermanos, ¿no? Con la síndrome de la abuela, que hemos comentado antes. Hay un problema en cortocircuito importante. ¿Por qué? Porque esa fricción, esa problemática, que mientras se quedan en otras áreas de la empresa es un problema, pero digamos, incluso si explota, pues no hace más daño que en esa zona, cuando la escala a la familia, estoy poniendo en peligro directamente la vida de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque si algo diferencia la empresa familiar de otra empresa cualquiera, es que en una empresa normal ya es difícil tirar para adelante, pero encima, en una empresa familiar, que el negocio vaya bien o que el negocio vaya mal, no es predictivo de cómo irá esa empresa futura. Lo que sí es predictivo de si irá bien o si irá mal es cómo se lleva la familia entre sí. O sea, es decir, en una empresa normal, yo lo único, entre comillas, que tengo que cumplir es que el negocio vaya bien. Sus más y sus menos, pero que vaya bien. En una empresa familiar no solo tengo eso, sino que antes de eso tengo que velar muy bien por el que la familia se lleve bien, ¿vale? Porque si el negocio va bien y la familia va mal, antes o después
ese negocio cierra. Esa empresa está acabada, está abocada al fracaso. En Internet hay un sinfín de ejemplos, lo podéis buscar donde queráis, pero estoy hablando de empresas incluso del tamaño en su día de lo que hoy en día sería un equivalente de Amazon, Facebook o una de estas famosas. Tenéis que pensar que al final las organizaciones son personas y lo más importante de todo es que esas personas estén en armonía. Y dentro de una familia, ¿cuántas veces leéis en la prensa los herederos de no sé qué, no sé cuánto acaban peleando? Pues esa empresa, al cabo de muy poco, es muy probable que desaparezca, por buena que sea. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que cuando estamos hablando de una pyme y de una pyme familiar, cualquier decisión, cualquier forma de organización interna tiene que tener en cuenta que tiene que minimizar, eso es lo primero, minimizar las fricciones posibles dentro de la familia. Vale, he dicho la familia, vale, soy italiano, pero no me refería a ese tipo de familia, ¿vale? Me refería a otro. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque demasiadas veces tratamos de implantar soluciones brillantes, por cierto, que puedo leer en internet, que vienen de escuelas de negocios de top nivel de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que funcionan muy bien en un ámbito de empresa corporativa, es decir, empresa que cotiza en bolsa, una empresa cuyos dueños son, digamos, no son familias, ¿no? Son muchos individuos distintos. Y cuando las aplico a una pyme, normalmente es un desastre. Pero cuando las aplico a una pyme familiar, ahí sí que la he liado. ¿Por qué? Porque la solución no pasa por incorporar la metodología XY, lo que sea fabulosa que ha servido a otros. El secreto está en primeramente diseñar la organización interna, los flujos del trabajo, los procesos de trabajo para minimizar las fricciones entre la familia. ¿Por qué? Porque si la familia va bien, el negocio puede ir mal, momentáneamente, pero se va a reconducir sí o sí, os lo garantizo. Y todas las estadísticas, hay que buscar por ahí, ¿vale?, avalan lo que os estoy diciendo. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo consigo esto? Porque ¿qué es lo que pasa cuando un problema escala de un nivel más bajo de la pyme y llega a los fundadores y llega al equipo familiar, ¿no? Bueno, pues ahí normalmente tengo dos comportamientos radicalmente distintos. Pues por un lado, ¿qué es lo que tengo? Pues por un lado tengo la familia peleona, la que otra vez no sé qué, porque es tu culpa, porque tal, y ahí se pelean. De hecho, hay muchas series de Netflix, estoy seguro, que hablan de familias con mucho dinero que están peleando la herencia o algo así, y se matan a cuchilladas. Ahí podéis ver un poquito, es ficción, pero tampoco tanta ficción, cómo eso desencadena en un desastre, ¿no? Entonces, pero eso es la minoría de las pymes. La inmensa mayoría de las familias, de las empresas familiares, no llegan a sacar el cuchillo y a matarse entre hermanos y hermanas o entre primos. La mayoría lo que hacen es buscar otra solución, pero antes que buscar esa otra solución, antes de darse cuenta que hay una tercera vía, normalmente se van a la segunda vía. La segunda vía es, ya sé que mi primo ha metido la pata con esto, pero si se lo digo, esta es la tercera guerra mundial y no nos lo podemos permitir. Por lo tanto, no digo nada. Y cuando no digo nada, el problema se enquista y se hace cada vez más grande, más grande, más grande, porque no hay nada peor que no corregir hábitos, decisiones, procesos que estén mal diseñados, ¿vale? ¿Y esto qué pasa? ¿Qué hace? Esto hace que la empresa llegue un momento en el que se quede estancada. Entonces, por más que trate de crecer, por más que invierta en un software nuevo que nos ha costado el equivalente de una nave industrial, no sé, me invento, contrato los mejores profesionales del mundo mundial, desarrollo un producto puntero, tal, y aún así no tira, no chuta. ¿Por qué? Porque no tengo arreglado, no tengo esos canales de comunicación bien arreglado. Cuando el conflicto escala, se queda ahí, se enquista, se hace bola de nieve, ¿vale? Y simplemente miro para otro lado, pero claro, eso está ahí, o sea, la habitación se sigue quemando, habrá que ir ahí a apagarla. ¿Cómo la apago? Ojo, que la mayoría de la gente, como piensa en blanco y negro, ¿no? De hecho en la escuela incluso hasta nos entrena, ¿no? Nos dice, si no es blanco será
Pues yo una vez, la maestra se quedó boquiabierta porque me dijo, si no es blanco será, y yo, azul, verde, amarillo, rojo, pues colores hay miles, ¿no? O sea, ya esperaba que dijese negro, ¿no? Y lo mismo pasa en la empresa. Entonces, si la alternativa a no hablar no es no hacer nada, en absoluto. O la alternativa a no hablar no es entonces saco el hacha de guerra y me voy a la otra alternativa porque siempre tú no sé qué, no sé cuánto, además me robaba los chuches cuando estábamos en tercero de primaria. No, no es eso. Y nunca me quisiste dar esa carta de Pokémon. No, no es eso, ¿vale? Lo que tenemos que saber es que hay otras vías, otra manera de hacer las cosas. ¿Y cómo? Bueno, pues a través de diseñar los procesos de otra manera. Ahí es donde muchísimas veces pues, entramos nosotros y aportamos metodologías, aportamos procesos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Bueno, primero, para que ese problema no escale, se queden a donde se tienen que quedar y se resuelvan ahí, que eso es lo mejor. Porque es mucho mejor, como dicen los médicos, prevenir que curar, ¿no? Antes de pasar por quirófano, vamos a evitar de tener que ir por quirófano. Eso uno. Segundo, cuando están ya arriba, pues también hay forma de reconducirlo, ¿vale? Yo esto lo he aprendido sobre todo por mi paso durante 3 años en el G20. Representaba a 27 países de la Unión Europea que nunca están de acuerdo, lo veis en la tele todos los días. Imaginaros yo que tenía que defender los intereses de jóvenes empresarios de 27 países diferentes, donde uno era hijo de un príncipe austríaco, el otro había empezado de cero con una mano adelante y otra atrás en Portugal, donde es súper difícil emprender y tenía otra trayectoria, ¿no? O sea, con todo esto, ¿cómo resolucionábamos las cosas? Bueno, pues eso, con procesos estandarizados en 3 fases. Lo primero, se generaba un comité, pero ojo, no de esos comités parlamentarios que leéis en la prensa que sirven solamente para llenar de noticias de la prensa y para bloquear cualquier tipo de innovación o de iniciativa. No, se generaban unos comités con un objetivo muy concreto, un problema a solucionar. Es algo más parecido a los que habéis visto el equipo A en su día, pues alguna intervención del equipo A, vamos a decir, o algo así parecido. Es una fuerza especial donde generas ahí un objetivo concreto, vamos a solucionar este problema. Generamos un comité simplemente para que haya un espacio de control a lo largo de las semanas para ver cómo vamos avanzando con ese proyecto solucionador. En ese comité se mete tercera persona interpuesta. Muchas veces entramos nosotros con nuestro equipo o se tira de otra gente de confianza, de otra parte, de otra zona de la empresa, lo que sea, y se genera ese comité con las partes involucradas. Luego te pones de acuerdo sobre cómo se comunica, porque nos damos por hecho que como somos de la misma ciudad, incluso de la misma familia, cuando digo algo, el otro entiende ese algo. Pero no es así. Todos somos muy, muy diferentes. Si sois padres o sois madres, sabéis perfectamente que da igual cuántos hijos tengáis, son cada uno totalmente diferente. Lo que te funciona con uno, con el otro, para nada. Y cada uno hay que darle lo suyo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, pues lo primero, aportamos evidencias científicas, datos, objetivos para generar ese lenguaje común. No digo, no me dirá, vale, pero yo llevo 20 años con esto, claro que tengo un lenguaje común. Te aseguro que siempre discutes con tu pareja de lo mismo, ¿vale? ¿A que no aprendéis ninguno de los dos? ¿Por qué? Porque somos personas y todos venimos con nuestra forma de entender las cosas, ¿vale? A todos los que les gusta la tecnología, pues venimos con un hardware que nos puede gustar más o menos, ¿vale? Muy especial. El mío, por ejemplo, vino con un sistema de refrigeración especial aquí arriba. Y luego venimos con un software, que es cómo procesamos la información que nos llega. Por eso os he dejado en la página web unos test de comunicación y un test de necesidades humanas que los tenéis ahí para que los hagáis y para que os ayudéis a entender mucho mejor. Allí descubriréis por qué debatís siempre de lo mismo con vuestra pareja y por qué tu primo, cuando aunque sea el responsable de ventas, o tu prima, que sea la jefa financiera, o tu hermana, y siempre os lleváis a cuchillazos, pues cómo funciona esto y cómo salir de este momento de ese momento de comunicación que no funciona, ¿no? Y esa es la primera base. Yo esto lo hacía en el G20, aplicábamos las Capri Rules, las reglas de Capri, que es donde, bueno, un sitio maravilloso, si alguien de vosotros puede ir, donde se establecieron 10 reglas para la comunicación efectiva en equipo diversos culturalmente. Están en la web, podéis bajaros de ahí y es súper útil. Y con esto luego se genera el proyecto de mejora y se monitorea constantemente, semana tras semana,
no solamente cómo se mejora, sino cuál es su impacto para la compañía. Y esto lo haces 1, 2, 3, en paralelo con muchas cosas, y esto te permite quitarle hierro al asunto. ¿Por qué? Esa es la tercera vía, porque ya no es la persona. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho al principio? No distingo dónde termina la persona, dónde empieza el rol profesional. Vamos directamente, como es difícil dividirnos, mira, Carlo profesional es de aquí hasta aquí, luego empieza el Carlo personal, ¿no? Desde el codo hasta el hombro. No es esto, es complicadísimo. Entonces, por eso, nunca hablar de que el problema lo generan personas. El problema son procesos, procesos y procesos. Acordaros esa frase que a mí me ha cambiado la vida, que es: un niño que genera problemas es un niño que tiene problemas. Lo mismo, un empleado, un hermano, un socio, un tal que genera problemas es alguien que tiene problemas. Y casi siempre la inmensa mayoría de esos problemas, ¿vale?, derivan de los procesos más o menos establecidos que están alrededor suya. Es decir, pueden ser procesos formales, oficiales, que son más fáciles por lo tanto de cambiar, o procesos informales, que se sabe que se hace así. Se sabe que cuántas veces, incluso tú, si piensas lo que haces durante el día a día, hay cosas que la haces y ni te das cuenta, te han pasado 2 horas desde que te pones con eso, pues lo disfrutas, y otras que, incluso aunque sean solo 10 minutos, para ti son un sufrimiento infinito. Pues eso es un mal diseño de procesos. Tenemos que lograr tener pymes donde pasemos la mayoría de nuestro tiempo en lo que yo llamo zona de magia, es decir, haciendo cosas que no me cueste fatiga hacer, ¿no? Donde pueda brillar y dejamos a otros hacer esa otra cosa. Entonces, de esa manera, yo, ¿qué es lo que logro? Pues poner unos procesos dentro de la pyme familiar para que haya procesos que no generen fricción, que no generen problemas entre la familia. Y este es el primer lado. Y luego ya, una vez arreglado esto, pues ya podemos hablar de todo lo demás, de como una pyme, vamos a decir, entre comillas, cualquiera, y entonces quedarnos solamente con la parte positiva de una empresa familiar, es decir, ese empuje, ese todos a una, esa capacidad de salir de cualquier momento de crisis, esa capacidad de entender los problemas muchas veces del resto de la plantilla, con ese toque familiar y personal que hacen que la gente se sienta única y se sienta muy bien aceptada, ¿no?, dentro de la familia. Una última cosa fundamental cuando hablamos de empresa familiar. Y es que pasa una cosa. Hemos hablado hasta ahora de fricciones posibles, ¿no?, que puede haber entre miembros de la misma familia, entre distintas personas de la empresa y otros tipos de momentos de tensión interna. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente esto es algo que no solamente pasa a las empresas familiares, le pasa al 90% de las pymes. Ahora, sed totalmente honestos, sinceros con vosotros mismos. Si de 1 a 100, siendo 100 el 100% de vuestra energía, ¿cuánta energía dedicáis para encontrar clientes y para resolver problemas de los clientes? De 1 a 100. ¿Y cuánta energía se os va en gestionar internamente vuestra empresa? En contestar emails, en recordar a alguien que le has dicho 40 veces que haga así y a la de 41 todavía no lo hace. ¿Vale? O a problemas realmente que si rascas un poquito, te das cuenta cómo han sido provocados directamente por tu propia empresa, por la forma en la que estás organizado. Bueno, si más de la mitad lo dedicas hacia los clientes y hacia conseguir clientes, hacer que tu empresa crezca, etcétera, etcétera, vuelve a hacerte la pregunta. Porque no me lo creo. Casi el 100% de las empresas con las que hablo, cuando se ponen realmente a pensar, se dan cuenta cómo la mayoría de la energía se le va en esas cosas diarias. Parece que aparece un monstruo como en los cuentos, un dragón enorme, ¿no?, que se come todo, que lanza fuego en la ciudad y la pone a arder, que se llama día a día, ¿no? Por eso la frase preferida es hola, tengo una pyme, por ende soy bombero, o algo así, ¿no? Eso es el monstruo tremendo que se come a todo el talento de tu empresa y por eso no tienes la empresa como te mereces tenerla. Para salir de ahí hay muchas formas de salir de esto. Entonces, aquí ahora mismo estamos hablando de empresa familiar. ¿Qué me dirías? ¿Qué tienen que ver ese dragón, esas cosas del día a día con una empresa familiar? Bueno, pues seguro que te ha pasado, y si no te ha pasado a ti directamente, es que
le estará pesando a tu hijo, tu primo o alguien más que se está incorporando, que las empresas familiares, bueno, en todas las pymes realmente, en todas las organizaciones, pero especialmente las empresas familiares, no es tanto lo que uno hace o lo que deja de hacer, sino cómo se percibe lo que hace o deja de hacer. Es decir, yo puedo hacer algo con la mejor intención del mundo mundial y sin embargo puede que se perciba de una manera negativa, como un ataque, ¿no? Cuando yo hago algo que mejora lo que se ha hecho hasta entonces, acuérdate siempre que se puede percibir como una crítica indirecta hacia lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Entonces, ponte un momento en esa situación. Te hablo, por ejemplo, de Luigi. Voy a poner un nombre inventado, ¿vale? En italiano, su padre tiene una empresa familiar, la ha montado de cero, le ha dedicado Dios y ayuda. Él se ha formado precisamente en las mejores universidades, escuela de negocio, ha viajado, está sumamente preparado para tomar las riendas de la empresa. Cuando llega tiene un sinfín de ideas. ¿Por qué? Porque es que ha trabajado 10 años en otras empresas punteras y está deseoso de implementar todo lo que ha visto. ¿Qué es lo que podría hacer verdaderamente mal Luigi? Pues es aplicar todo de golpe de lo que ha visto ahí. Porque aunque lo explicite muy bien, aunque se lleve fenomenal con su padre, aunque goce la confianza de todo el mundo mundial, cualquier cosa que él haga a mejora de lo anterior se puede percibir como un ataque hacia la gestión anterior. Esto pasa en cualquier pyme, pero las empresas familiares es especialmente magnificado. Cuando entra el hermano o la hermana o ha habido un cambio en las posiciones de responsabilidad de toma de decisión. Y de hecho, os pasará que percibís que alguna decisión de algún familiar se ha tomado a veces en contra solo, vamos a decir, para fastidiar, entre comillas, ¿no? Que sabiendo... Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque todo lo que hacemos en cualquier grupo organizado, ¿vale? Donde haya personas, donde tenga esa interacción, no es tanto solamente lo que yo haga, sino cómo lo comunico y sobre todo cómo trabajo el hecho de que no se perciba en ningún momento como una crítica hacia lo que se ha hecho antes. De hecho, una de las cosas que siempre me han pasado, me acuerdo hace más de 10 años cuando empecé a trabajar ayudando a las pymes, yo llegaba y decía, pero cuéntame lo que te pasa. Y la gente no quería contármelo bien del todo porque tenía miedo a que yo fuese ahí para juzgar y criticar lo que se había hecho hasta entonces. De hecho, sigue siendo, digamos, mi problema número uno cuando trabajo con equipos extensos, ¿no? Imaginaros, estoy con una empresa de 150 empleados, me llaman a trabajar con 20 directivos que puedan tener, o 15 los que sean, y cuando vaya allí me perciben como aquel que quiere destapar las carencias de todos y cada uno de ellos. Nada más lejos. Yo llego ahí y digo, soy vuestra carta Papá Noel, utilizadme por fin para vehicular todas esas mejoras, todas esas ideas brillantes que tenéis en vuestra cabeza y que hasta ahora no se han podido ejecutar por lo que sea. Yo le daré la forma y vamos a hacer que lo que no has podido hacer por la puerta, pues pueda entrar por la ventana, porque sé que lo haces desde el convencimiento más puro de que es bueno para la empresa. Dicho lo cual, volvemos a nuestra empresa familiar. Imaginaos a Luigi. Llega después de haber estado trabajando en Londres, haberse formado en las mejores escuelas de negocio de Estados Unidos, con un bagaje de conocimiento brutal. Llega a la empresa y de repente hay 35 personas que llevan ahí 20 años de la mano de su padre. Y que por lo tanto, en el fondo, le miran como, ah, sí, Luigi, aquel que, sí, si yo te he visto cómo te cambiaban el pañal, vamos, en su día, ¿no? O sea, te he visto cómo era, ¿qué vienes tú ahora, que has estudiado de fuera? No lo dicen, sí, por supuesto, pero su subconsciente sí que lo dice. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta para evitar que todas esas nuevas propuestas que se ponen encima de la mesa se tuerzan o se queden ahí embarradas en el día a día, en ese dragón que luego se lo come todo. Y hacer que, bueno, pues pueda tener, poquito a poco, pueda generar ese cambio de una manera que fluya con el ADN de la empresa. Por eso, yo siempre digo, cuando trabajamos con empresa familiar tenemos que añadir una capa más de sensibilidad y de atención cuando queremos implementar cualquier tipo de mejora. De hecho,
y esto lo digo para todas las pymes, en especial para la empresa familiar, pero si tienes una pyme que no es una empresa familiar, copia esto, porque si funciona para la pyme familiar, para la tuya va a funcionar aún más. Y es lo siguiente: primero, cuando identifico la mejora que quiero hacer, esa mejora le tengo que plasmar en un proyecto. Y hasta aquí me dices, vale, Carlos, esto lo saben hasta las piedras. Correcto. ¿Qué es lo que no hace la gente? No asigna nunca suficientes recursos a ese proyecto, ¿vale? Uno. Punto número 2, no genera otro proyecto distinto, que es el proyecto de la gestión del cambio. Ahí es cuando lo cambias todo, es cuando pongo en paralelo otro proyecto, es decir, otro momento de la semana o de cada 15 días o lo que sea, en el que yo me siento delante de mi hoja en blanco y pienso cómo transmito, cómo genero una percepción correcta alrededor de este proyecto de mejora que estoy ejecutando, o antes de su lanzamiento, durante y después. Es decir, cómo inserto esta mejora dentro de lo que es el día a día normal, sin que se perciba nunca como un juicio de valor negativo hasta lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Que lo vivan como un además de, no un en lugar de. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado, ahora meto algo que por fin funciona, ¿no? Make my company great again, dirían algunos, ¿vale? Que está de moda. No, la idea es esta, porque necesitamos, o sea, no hay medicina, no hay mejora que tenga sentido si no se recibe correctamente en el cuerpo, ¿no? en la organización hacia donde lo tengo que hacer aterrizar, ¿no? Entonces, por eso necesito ese proyecto de gestión del cambio en paralelo. Y cuando soy una empresa familiar, más todavía. Por eso, igual en esa gestión del cambio en paralelo, pues me saldrá que tendrá mucho más sentido irme a comer un día fuera de la empresa, me llevo a la gente que necesito involucrar para debatir, no para imponer mi idea, sino que sea siempre algo compartido, acordándonos que todo el mundo hace lo mejor que sabe y puede con las informaciones que tiene a disposición y los medios que tiene a disposición. Si nosotros damos más información y más medios, o mejor dicho, más formación, ¿no? y más medios, pues conseguimos una transformación, es decir, cambiar la forma de actuar del día a día de todo mi equipo y mi gente, y eso es lo que me lleva por fin al objetivo que yo quiero. Entonces, cuando hablamos de empresa familiar, acordaros, ese personaje, ¿no? Ese Luigi de turno, pues puede de verdad marcar un antes y un después en su empresa si sabe gestionar esos tiempos, si sabe vehicular con un proyecto de cambio en paralelo esas ideas, ese saber hacer, ese conocimiento del entorno para que, bueno, pues poquito a poco para poder aportar sin que se viva como una crítica. Ejemplos, pues os puedo poner miles. Hay uno que está en mi libro, de una empresa de Logroño, que bueno, agradezco siempre desde el profundo del corazón a Marcos y Miriam, hermano y hermana de esta empresa de Logroño que se llama SDI, que en el 2019 me llamaron para precisamente abrir otra etapa de crecimiento dentro de esa empresa familiar. Fue un trabajo de 3 años, codo a codo, muy entusiasmante, muy bonito. Os digo simplemente que empezamos, que eran 36 empleados, y los proyectos, la facturación derivada de los proyectos nuevos no alcanzaba el 1 millón de euros. A los 3 años yo me fui, eran 107 empleados, 4 millones de euros de proyectos nuevos, y han seguido creciendo. Ahora han pasado otros 3 años y están ya en 10 millones, aproximadamente 150 empleados, y han pasado de ser un buen player regional a ser un agente ya presente en la geografía del mercado nacional, del sector de software, implantación de software y soluciones digitales. Así que simplemente os lo comento porque en el libro hay más de 30 páginas, ¿vale? Y además hay un extracto en la página web mía que podéis bajaros sin ningún problema, que os cuenta paso a paso, gracias a que Marcos y Miriam me han dado la oportunidad de publicar, ¿no? de abrir, han abierto el corazón y ahí está toda la bibliografía de qué hicimos paso a paso para que ellos, como segunda generación, pudieran ejecutar todas esas nuevas ideas
sin que la primera generación, sin que el padre Ángel se sintiese en ningún momento atacado, sino más bien orgulloso de ver cómo sus hijos aportan y hacen volar el negocio. Y le hacen y que lo llevan a esa nueva etapa, ¿no? Esa nueva configuración que es la que tiene hoy. Y ahí podéis sacar muchísimas ideas de cómo hacerlo. Y veréis que ahí también os viene detallado, ¿no? Como primero, pues hay una fase donde establecemos por dónde empezar, ¿no? Como siempre, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues en su caso empezamos por lo que yo llamo puertas para afuera. ¿Qué es puertas para afuera? Pues todo lo que tiene que ver con cómo yo me relaciono, no solo con el cliente, sino con el ecosistema. Acordaros, los seres humanos somos animales, formamos parte de un planeta Tierra, aunque a veces se nos olvida, y somos parte, por lo tanto, de un ecosistema. Es decir, la mayoría de las veces las oportunidades comerciales, clientes, etcétera, ¿cómo nos llegan? No solamente las creo yo en laboratorio de la nada, sino que vienen porque uno me conoce, porque he hecho un buen trabajo antes con no sé quién, alguien me prescribe ante un tercer cliente, todo esto es el ecosistema, ¿vale? Entonces, nos pusimos puertas para afuera. ¿Qué nos dimos cuenta ahí? Y lo vais a ver descrito perfectamente en el libro, en el caso de éxito. Algo que pasa casi siempre en las empresas familiares. Las ventas, normalmente, ¿quién las lleva? Alguien de la familia. Y una pyme, normalmente, ¿quién las lleva? El fundador, fundadora o alguien muy parecido, ¿vale? Muy cercano al fundador. Y que de verdad lleva el 80% del crecimiento comercial. Entonces, ¿qué problema hay ahí? Pues es que todo ese conocimiento se queda en la cabeza de la persona, se hacen muchos procesos de manera implícita y sobre todo año tras año la estrategia de crecimiento se va actualizando y es difícil hacerla aterrizar no solamente a todo el equipo, sino también en todos los procesos que siguen estando bastante desactualizados. Al final, sabéis qué pasa en cada pyme, ¿no? La pyme se parece mucho más al traje de Arlequín, es decir, muchos recortes de muchos colores distintos que se van poniendo uno al lado de otro, porque en su día entró un cliente, entonces me pedía las cosas de una manera, entonces bueno, hicimos esto, luego entró otro cliente que había pedido otra cosa, entonces hemos empezado a ofertar también esa otra cosa, entonces lo hemos puesto ahí, puesto ahí, y al final tengo algo muy bonito en carnaval, ¿vale? Que es un traje de Arlequín, pero algo difícil luego de escalar el resto del año, ¿vale? ¿Por qué? Porque se siguen haciendo cosas que tenían sentido hace 2 años, 5 años, 10 años y se siguen invirtiendo energía en esas cosas que ahora realmente se pueden hacer de otra manera. Se pueden suprimir tareas directamente, se pueden automatizar, se pueden rediseñar los flujos de trabajo y entre otras cosas, cuando hablamos del área más comercial, casi siempre hay un salto, una desalineación entre la estrategia de la compañía y lo que tiene en la cabeza el resto de la empresa por estrategia de la compañía. ¿Vale? Y también los incentivos, ¿no? En el caso de SDI, al principio se incentivaba mucho a los comerciales la venta individual de un software, de un proyecto de implantación, cuando el modelo de negocio de la empresa se basa, sí, en venta de proyectos nuevos, pero también en mantenimiento, en seguir aportando al cliente mejoras año tras año, año tras año. Entonces, la verdad que el salto así, que nos permitió multiplicar por 5 las ventas, uno de los factores fue, por ejemplo, alinear los incentivos de los comerciales, los porcentajes de fee y comisión, llamarlo como queráis, no solo con el proyecto que se vende, sino también con la tipología de mantenimiento que requiere el cliente. ¿Para qué? Para buscar clientes que de alguna forma necesitan y buscan una relación más a largo plazo, donde tú puedes seguir actualizando toda la tecnología que ese cliente necesita para su negocio. Espero que os haya aportado algo de luz cuando hablamos de ese tipo de proyectos de cambio. Entonces, lo primero que hicimos fue arreglar puertas para afuera y casi siempre en todas las pymes que quieren crecer y para poder por fin tener el negocio que te mereces tener, tienes que empezar por ahí. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, la mayoría de las oportunidades depende de tu actividad directa como persona o de alguna otra persona clave que si de ahora de repente gana el euromillón y se va a vivir a Santo Domingo en la playa, pues tienes un problema gordo. Entonces,
¿Qué va a pasar ahí? Pues necesito cambiar la perspectiva en puertas para afuera. Uno, no puede depender de la persona tanto. Dos, necesito tener un proceso, por lo tanto, muy claro y una estrategia muy clara de cómo necesito crecer. Que, ojo, crecer no es lo mismo que vender, no tiene nada que ver, ¿vale? Si quiero crecer, la estrategia de crecimiento es un tipo específico de estrategia. Por cierto, si encuentras algo por ahí verdaderamente bueno, avísame, porque yo soy el primero que me desvivo por generar estrategias de crecimiento. Me ha costado muchísimo encontrar bibliografía, gente que lo sepa hacer verdaderamente bien. Así que si te ocurre a alguien, me lo dices, ¿vale? Y así yo también sigo aprendiendo, como sigo aprendiendo todos los días. Pero a lo que voy, necesito alinear la estrategia, cambiar los procesos y luego tener siempre presente una cosa, que siempre que digo que sí a algo, ¿vale? O que no a algo, esto tiene un impacto en todo el resto de actividades de mi empresa. Porque no es lo mismo cerrar 10 proyectos completamente distintos cada uno, luego a la hora de ejecutarlos de la marinera, a vender 10 proyectos todos iguales. Ahí seguramente seré mucho más rentable y a la vez te lo digo, probablemente me esté perdiendo muchas oportunidades de negocio por ahí. Eso, por ejemplo, lo vas a descubrir con el test de techo de crecimiento que está en la web. En el primer caso soy un superviviente, ¿vale? Donde digo que sí a todo con tal de llegar a final de mes y por lo tanto acabo teniendo ese traje de arlequín entre los proyectos que tengo que ejecutar, los productos o servicios que tengo que vender. Y en el segundo caso soy un samurái del sofá, donde ya no peleo nada que no sea exactamente lo que yo diga, muy reducido ahí, y estoy a 2 días de caer en picado, ¿vale? Normalmente son los años más rentables de tu negocio. Si esa es tu situación, cuidado, que es una de las zonas más peligrosas de la etapa de crecimiento de la empresa. Así que échale un vistazo en la web, seguramente te va a poder ayudar muchísimo. Volvemos un poquito a nuestro tema, perdona la paréntesis. ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, cuando primeramente, por eso es importante arreglar puertas para afuera, siempre liberar horas ahí de tu gente clave, liberar horas a través de esos procesos de esa alineación de estrategia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hice con SDI. El segundo año, como entraba mucho más trabajo, ¿qué hicimos? Pues nos centramos puertas para adentro. ¿Qué es esto de puertas para adentro? Es todo lo que tiene que ver con tus procesos internos, con tu gente, cómo generas el valor para el cliente. Entonces allí fue cuando redefinimos roles, organigramas, procesos, forma de gestionar la capacidad productiva de toda la empresa dentro. Y quizás si has escuchado capacidad productiva y tienes una empresa donde la mayoría del trabajo lo hacen personas y no máquinas, creas que no va contigo. Todo lo contrario. Si la mayoría del valor que generas lo generas a través del trabajo de personas, aunque emplee tecnología, pero es personas, por ejemplo, una empresa de software, una empresa tecnológica o cualquier otra empresa de servicios especializados, pues que sepas que precisamente ahí es donde más puedes ganar en eficiencias y más puedes ver crecer ese talento que tanto te cuesta fichar por ahí, ¿vale? Y esto lo vais a ver muy bien detallado en el libro, en todo lo que es la experiencia de SDI. Una vez que hemos creado comité, los hemos instruido, lo hemos vuelto a crear, hemos vinculado todo a través de proyectos de crecimiento tal y como te explicaba antes, ¿no? Como, eso además ha permitido reducir mucho posibles fricciones, para las que se han portado genial, tanto Miriam como Marcos, pero en general hemos también evitado posibles fricciones futuras entre la familia, y eso ha permitido dar una serenidad, una estabilidad, una certeza a la hora de tomar decisiones que hace que luego la empresa huele, es normal. Y no solo esto, sino que abrimos el tercer capítulo, que es la relevancia. ¿Qué es esto? Pues dedicar un poquito de tiempo a generar una narrativa poderosa para atraer clientes deseados y sobre todo talento, ¿no? Gente. No se trata solo de retener talento en tu empresa, se trata también de hacer que la gente que trabaje dentro de tu empresa saque ese talento a lucir. Te puedo asegurar que es brutal ver cómo cuando empezamos a trabajar de esta manera hay gente que estaba escondida literalmente dentro de la empresa y de repente se convierte en una pieza clave de toda la organización.
Me acuerdo, siempre hablando de SDI, había una chica que había entrado y no le había dado tiempo en el apartado web, no le había dado tiempo de trabajar mucho más que yo creo que eran 6 meses, 7 meses, algo así, y luego se quedó embarazada. Creo que tuvo 2 embarazos, alguna cosa así, pero bueno, el tema con lo que quiero que te quedes es que esta persona había entrado, no había dado tiempo todavía de enseñar todo lo buena que era, se quedó embarazada y luego cuando volvía, con el paso del tiempo, siempre volvía a rol, digamos, inicial, que era bastante por debajo de lo que eran sus posibilidades. Llegó un momento en el que casi llegaron a pensar de, no digo prescindir de ella, pero bueno, está ahí en el rincón, no molesta, ya está. Y mientras tanto, había una serie de retos brutales en la ejecución de proyectos y estaban buscando por ahí como locos a ver si encontramos a alguien que tenga todas esas características, dificilísimo de encontrar. ¿Dónde lo encontramos? ¿No? Aplicando, claro, metodología, ciencia para pymes, como suelo decir yo, ¿no? O sea, es decir, si quieres tener la empresa que te mereces tener, puedes hacerlo intentándolo a lo loco o apoyándote en la ciencia para pymes, ¿no? Así que tiramos de ahí, hicimos toda una serie de cuestionarios para identificar el talento, estuvimos viendo un poquito todo y acto seguido lo que hicimos fue, bueno, pues darnos cuenta que esa persona que estaba ahí en el rincón, esa chica, realmente reunía todas las características. La pusimos ahí al frente, claro, no ha sido fácil, hubo muchas resistencias internas, muchos miedos, tal, pero vamos, se convirtió en una supercampeona y fue capaz no solo de llevar adelante todo el trabajo nuevo que entraba, que era brutal, sino que de arreglar cosas que se llevaban enquistadas en la empresa igual 2 años. O sea que una pasada. Te invito a en tu propia empresa a hacer lo mismo, o sea que busques un poquito desde el punto de vista de que, bueno, pues la cabra tira al monte y todos tenemos nuestro monte. Yo soy la primera cabra en ese sentido, no te preocupes. Hay cosas que me salen brutal, que me encanta hacer súper bien y otras que soy un cero a la izquierda. Entonces, el secreto está en cambiar el chip. Venimos de un sistema educativo, bueno, malo, regular, no entro en eso, pero en un sistema educativo donde el objetivo es que saques como mínimo un 5 en todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, era muy bueno, extremadamente bueno en historia, entonces con echarle media hora podía sacar tranquilamente un 8 o 9. Y sin embargo, había otras materias tipo física o, no me acuerdo, química, igual, bueno, diseño, eso ya era un horror. De hecho, sin que me oiga mi profe de entonces, pagaba un amigo mío para que me hiciese los dibujos. Vale, me callo. Entonces, y aún así, a duras penas llegaba al 5. Entonces, ¿qué pasa? Dedicaba de 10 horas que yo tenía disponible para estudiar, dedicaba 8 a aquello donde yo era muy regulero y 2 a aquello 2 horas donde yo realmente era muy bueno. Bueno, pues aplícalo a tu empresa. ¿Tú qué crees? ¿Cómo estás dedicando el tiempo? Incluso el tuyo. ¿En cosas donde eres sumamente bueno y brillas? ¿O en cosas donde te esfuerzas la de Dios con tal de ser por lo menos un 5? Porque normalmente a las empresas nos pasa esto, que hemos heredado ese chip, ¿no? Que nos viene de la escuela, que tenemos que hacer mínimo un 5 en todos. Pero si somos un 5, acordaros que nadie quiere hacer negocios con un 5 sobre 10, ¿vale? Imaginaros, yo ahora voy donde vosotros y os digo, hola, soy Carlos, sí, bueno, hago cositas, sí, no está mal, pero sí, tal, ayudo a las pymes a crecer y a veces funciona, no sé qué, pero luego depende. O sea, nadie quiere hacer negocio con AWS, nadie con un 5 sobre 10. Todo el mundo que, a ver, en tu sano juicio no tienes ningún proveedor, ¿vale? Que sea un 5 sobre 10. O por lo menos deberías, ¿vale? Si lo tienes, vamos a hacer que no me has dicho nada, ¿vale? Lo que tenemos que lograr hacer es tener todo que sea más bien un 8 sobre 10, un 9 sobre 10, un 10 sobre 10. Por eso nos pagan. Entonces, ¿qué haces tú en tu empresa asignando tareas a gente de tu equipo y tú mismo, ¿vale? Con tus propias tareas, con cosas donde eres un 5 sobre 10. Por eso es lo primero que hacemos cuando trabajamos con todo el mundo. Por eso digo, es certeza de éxito, porque claro, simplemente con remescolar y reubicar un poquito la forma con la que se hacen las cosas para que pases más tiempo haciendo cosas donde eres un 9 o un 10 sobre 10 en lugar que un 5 sobre 10, pues las cosas irán mejor.
Eso es ciencia para pymes para mí, ¿vale? Por eso va a funcionar sí o sí. Así que te invito a utilizar los tests que tienes disponibles en mi web, tanto el de comunicación como el de 6 necesidades humanas, para que sepas cuál es el monte de cada uno, incluido el tuyo. ¿Para qué? Para poder luego alinear esas funciones internas. Volvemos al tema de la relevancia. ¿Por qué tan importante hacer esa narración, esa narrativa poderosa? ¿Por qué? Porque muchas veces, aquí no se trata de competir con la Coca-Cola para atraer los mejores talentos del mundo mundial. Aquí lo que se trata es simplemente de entender quién eres tú, cuál es tu visión del negocio y poder transmitirlo. ¿Por qué? Para que la gente se sienta orgullosa de trabajar en un sitio donde sirve para algo. Acuérdate, la gente realmente lo que quiere es sentirse útil, bien sea para sí misma, bien sea para el vecino, bien sea para los clientes o sus compañeros. Pero la gente necesita saber el para qué de las cosas. Pues tú la sabes porque la empresa es tuya y porque vas así haciéndolo. Pero tu gente te aseguro que no, que intuye. Entonces, bueno, con la intuición trata de hacer lo mejor que sabe y que puede. Pero en el momento en que yo me siento y voluntariamente explicito una narración poderosa, ¿vale? Con esa narración poderosa que explica el para qué de mi propio negocio, ¿a qué huele tu empresa? Esa sería la pregunta que te tendrías que hacer. ¿A qué huele tu empresa? Ferrari no dice que hace coche de calidad. Sin embargo, otras empresas que hacen coches baratos ponen calidad. Hacemos coches con calidad razonable, ¿no? O algo así, o best quality, ¿vale? ¿Por qué? Porque Ferrari te comunica su calidad a través de todo lo demás que hace, ¿vale? Entonces, tu empresa también. ¿Qué es? ¿A qué huele tu empresa, no? Esa es la verdadera pregunta. Cuando lo aplicamos en SDI, claro, imaginaros un entorno donde la tecnología, todo el mundo habla de tecnología, todo el mundo habla de palabras, ¿no? Puede ser el blockchain, puede ser el big data, puede ser la inteligencia artificial, quién sabe, ¿no? Cada 2 años hay una ola diferente. Y sin embargo, ¿no? Tu primo que tiene una carnicería aquí al lado, tu hermano que tiene una pyme con 30 empleados en el polígono cerca de tu casa, a duras penas tiene una página web. Entonces, con SDI lo que hicimos fue, vamos a por la digitalización real. ¿Qué quiere decir esto? Pues, está bien el blockchain, está bien todo esto, que lo paguen los del IBEX 35 y se lo tengan ellos, o sea, que les saquen rentabilidad, pero vamos a hacer que nuestro entorno, ¿no?, de pymes que vive en la provincia española, pues pueda tener acceso a las mejores tecnologías para su negocio que tengan un impacto real, que le ayude a llegar no solamente a llegar a final de mes, sino a prosperar, porque si prospera mi tío, si prospera mi prima, si prospera todo mi entorno, pues el sitio en el que yo vivo pues será un lugar mucho mejor. Esa es un poco la idea. Y esto fue lo que nos permitió fundamentalmente conseguir atraer cliente, porque todo el mundo se quiere sentir orgulloso no de haber hecho algo en blockchain, ¿vale?, sino de haber ayudado de verdad a esas personas con las que conocen, que tienen esa conexión personal. Quiere ver cómo dejan huella en todo lo que hacen, ¿vale? Y también nos ayudó a atraer clientes, porque claro, ya no eres una agencia digital más, sino que eres una empresa que hace que las cosas pasen, ¿no? Que haces que, oye, yo hago esto porque tiene sentido y tiene un impacto real en tu día a día, ¿vale? Eso es un ejemplo que va a ser reflejado en el libro y en la página web podéis bajaros podéis bajaros el caso de éxito donde vienen todos esos conceptos. ¿Para qué? Para que entendáis perfectamente cómo es fundamental, ¿vale?, invertir tiempo en generar esa narración que tú tienes en la cabeza. Te has preguntado por qué, si vas tú a hablar con ese potencial cliente, el pedido se cierra, y si va otra persona no, pues por eso mismo. No es que la otra persona no sepa vender, no es que la otra persona tenga que ir a otro curso sobre ventas, sobre otra técnica de ventas, que hay miles en el mundo. Lo que pasa es que tú tienes la relevancia trabajada sin saberlo, lo tienes en venas aquí. ¿Por qué? Porque la empresa es tuya. Porque la empresa es tuya o porque, bueno, la empresa familiar, desde pequeño, pues en el biberón, ¿no?, te han puesto esos conceptos y has estado ahí mamando esto desde la cuna. Pero otra persona no la tiene, por eso te tienes que sentar
y extraer todo esto. Si queréis saber de dónde viene un poquito toda esa metodología que yo hablo de ciencia del negocio, bueno, pues yo como buen italiano, pues no, tenía que buscar mi inspiración en alguien italiano, ¿no? Ya sé que muchos de vosotros sois fans de Steve Jobs, de Elon Musk o de quien sea, americano. Yo soy admirador profundo de Adriano Olivetti, el de la máquina de escribir. Vale, os podría hacer un podcast larguísimo sobre Adriano Olivetti, pero solo para que os quedéis con esto en la cabeza. Era una persona que, bueno, aparte que en la Segunda Guerra Mundial ayudó a un montón de gente a huir, fue imprisionado por el régimen de entonces y aún así luchó y lo dio todo, ayudó a muchísima gente a no morir de hambre, bla, 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 ¿vale? Ese es su lado personal para que entendáis un poquito el personaje. Pero el tío, fundamentalmente, hizo algo maravilloso para las máquinas de escribir. ¿Sabéis? Todos sabéis, tenéis en la cabeza una máquina de escribir de Olivetti. Gracias a eso y a sus calculadoras hemos enviado el hombre a la luna en el 1969, entre otras cosas. Y inventado el ordenador, que luego se le vendieron la patente a IBM y todos creemos que el ordenador es americano. Pero bueno, a lo que voy. Utilizaba 3 figuras. Cada vez que tenía que diseñar una máquina de escribir nueva, utilizaba una persona, un manitas, uno de estos que ni siquiera habían estudiado, a veces no eran ni alfabetizados, que en aquel entonces pues no todo el mundo tenía acceso a la escuela, pero sabía arreglar cualquier tipo de maquinaria y trabajaba ahí en la fábrica fabricando precisamente esas máquinas de escribir, sabiendo cada una de la postación de trabajo, cómo solucionar, cómo hacerlo sencillo. Y lo ponía a trabajar junto con un ingeniero que había estudiado en las mejores escuelas de ingeniería de entonces. ¿Para hacer qué? Para balancear. Es decir, yo quiero al ingeniero que me asegure que la máquina de escribir escribe, pero todo ingeniero siempre sobreingenieriza y necesito hacer algo que no se rompa, que dure para siempre y que se pueda fabricar con sencillez. Y por eso le ponía un manitas, ¿vale? Pero luego tenía una tercera figura, que era lo siguiente. Decía, la máquina de escribir tiene que dialogar con el ser humano, tiene que ser un medio que magnifique el talento del ser humano. Y para ello entonces no necesito ni un ingeniero, no necesito un físico, no necesito humanitas, necesito un artista. Solía designar poeta, escritores, escultores, pintores y quién más, que pionetta, como diciamo en Italia, o sea, y quién más. ¿Por qué? Porque necesitaba que la máquina hablase con el ser humano, hablase con el ¿por qué? Para sentir esa conexión, ¿no? Para generar esa narrativa coherente y ese discurso que permita hacer que la cosa fluyerse, ¿vale? Por eso, quedaros con esto en la cabeza. ¿Por qué os lo cuento? Bueno, porque cuando hablábamos de relevancia, mucha gente se confunde, no sabe qué es eso de la relevancia, es marketing, esto, no. Me da igual el nombre que le queráis poner, pero necesitamos hacer que vuestra organización, vuestra empresa fluya, que sea el equivalente de ese pintor, de ese designer, de ese escultor, que en Olivetti se preocupaba para que la máquina tuviese una forma humana, para que el ser humano se sintiese cómodo utilizando la máquina, ¿no? y la viviese como casi una extensión de su propio talento. De la misma manera, con nuestra narración poderosa de la empresa, necesitamos hacer que toda la gente que trabaja en nuestra organización se sienta orgullosa de trabajar en nuestra empresa, que sienta que estar en la empresa sea casi una prolongación de su propio talento, que no viene ahí a hacer fotocopias, ¿vale? Y por otro lado, hacia nuestros clientes necesitamos que esa narración poderosa que tenéis les haga ver cómo elegir trabajar con vosotros sea la mejor decisión que pueden tomar para su propio negocio, que sea como algo natural, como esa máquina de Olivetti, ¿no? Que amplifica el talento que tiene, ¿no? O sea, qué bonito si un cliente vuestro os eligiese no por precio, no por otra cosa, sino porque realmente os dice, gracias a vuestra aportación hemos conseguido mejorar nuestra empresa, hemos conseguido seguir creciendo, ¿no? Esto por lo menos es lo que a mí me mueve todos los días y sé que a la mayoría de vosotros también, porque compartís con vuestros propios clientes esa inquietud de fondo de decir, quiero que tengas la empresa que te mereces tener y te voy a ayudar a ello. Y por eso te ofrezco mis productos, mis servicios, mis proyectos, mi talento. Aquí lo tienes. Así que espero que con todo esto de lo que hemos hablado vayáis
mañana mismo, hoy mismo, empecéis a trabajar de una manera ligeramente diferente. Si queréis investigar algo más, en el canal de YouTube tenéis muchísimo contenido mío alrededor de pymes, de todas esas herramientas infinitas que hacen falta para tener la empresa que te mereces tener. Es más fácil de lo que creas. ¿Por qué? No porque lo diga yo, sino porque detrás hay ciencias de pymes, ¿vale? Yo soy Carlo Bindoni, un italiano aterrizado en Pamplona. Os mando un abrazo enorme y vuelvo a tomarme mi café. Hasta la próxima.